Parámetros del comando Docker. Vamos a aprender los parámetros que podemos usar con el comando Docker. Los 40 principales. Y va a ser súper interesante, porque vamos a aprender 1000 trucos con los que luego vamos a ser capaces de utilizar Docker como auténticos maestros. Docker Attach. Con Docker Attach lo que vamos a conseguir es conectarnos directamente a la entrada estándar, a la salida estándar o al error del contenedor. Y es muy parecido a Docker Exec. Así que lo primero que tenemos que tener es un contenedor encendido para poder conectarnos. Y lo bueno es que la conexión con Attach se puede realizar desde muchas sesiones a la vez. Vamos a diferenciar entre Docker Attach y Docker Exec porque con Docker Exec creamos un nuevo proceso al conectarnos, mientras que con Docker Attach lo que hacemos es conectarnos siempre al proceso 1. Por eso lo que decía antes, que vamos a poder tener varias conexiones tipo Attach al mismo contenedor. Y esto es importante, porque vamos a ver lo que nos pasa si nos conectamos a un contenedor con Attach y luego nos desconectamos. Para jugar un poco, primero vamos a crear dos imágenes. Hacemos docker, run, --name attach, -d, it, ubuntu, y docker, run, --name exec, -d, -it, ubuntu. Si ahora nos conectamos con attach al contenedor attach, hacemos un sudo docker attach y ejecutamos ps, veremos que tenemos dos PIDs. Uno que es el 1, que es el inicio del contenedor, y el otro que es el 10 en el cual estamos haciendo el ps-f, pero este es temporal. Entonces estamos directamente conectados al proceso 1 de la máquina. Si ahora salimos con un exit, lo que vamos a hacer es salir del proceso 1. ¿Y qué pasa si salimos del proceso 1? Lo que vamos a hacer es matar el contenedor. Si ahora hacemos sudo docker attach, veremos que no podemos volver a conectarnos. ¿Por qué? Porque el contenedor ha muerto. Si hacemos un sudo docker ps-a grep attach, veremos que el contenedor murió, en este caso, hace unos minutos. Ahora vamos a hacer lo mismo con exec. Hacemos un sudo docker exec -it exec bash y ahora hacemos como antes un ps-f o ps. Veremos que hay una diferencia. Ahora tenemos el proceso 1 /bin /bash, pero tenemos también el proceso 9, que es la shell que estamos arrancando para ejecutar el exec. ¿Qué pasa ahora si nosotros hacemos, por ejemplo, un echo $$? Lo que haremos que es el PID de la shell en la que estamos, que no es la 1. Si ahora salimos, en este caso, de nuestro contenedor, lo que vamos a hacer es matar esa shell cuando hacemos el exit 1. Si ahora hacemos de nuevo sudo docker ps grep exec, veremos que este contenedor sí está arriba. ¿Por qué? Porque la conexión con attach, recordar, es a init, la conexión con exec es a un proceso que nosotros creamos sobre init. Docker build. Con Docker build, como ya hemos visto muchas veces, vamos a compilar imágenes, pero hoy vamos a aprender unos cuantos trucos. Por ejemplo, si queremos compilar una imagen con el Dockerfile y los archivos directamente desde un servidor Git, lo que podemos hacer es, por ejemplo, sudo docker build https //github gizfrat dockerfiles.git y luego veremos ahora que tenemos la almohadilla y master2.atom. https github hasta la línea donde decimos dockerfiles.git es el servidor Git donde están los archivos. Y ahora, después del numérico, después de la almohadilla, donde tenemos master2.atom, atom es el directorio donde se encuentra el archivo y master es la branch que vamos a utilizar en este servidor. Una opción también muy interesante cuando compilamos con Docker build es usar el archivo .dockerignore. Y este archivo lo que nos va a hacer es decir cuáles son los archivos que no queremos que pasen a la imagen. Si hacemos un echo, entre comillas, .git y lo mandamos a un archivo llamado dockerignore, lo que vamos a decir es que todos los archivos que estén en el directorio Git que no se guarden en la imagen Docker. Por ejemplo, si nos vamos a un directorio, la home de un usuario, hacemos un sudo docker build espacio punto, veremos como el contexto de Docker empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Si ahora lo que hacemos es lo siguiente, hacemos un ls-a y mandamos toda la salida del archivo dockerignore, nos metemos dentro del archivo dockerignore y borramos directamente los archivos que no queremos que se ignoren. Si ahora hacemos, como veis en pantalla, sudo docker build punto, lo que vamos a ver es que ahora nuestro build context, nuestro contexto, ha pasado de la cantidad ingente de megas que tenemos a unos pequeños caches. Tenemos también otras muchas opciones con build, como por ejemplo -t, para darle un tag a nuestra imagen cuando se crea. Sudo docker build -t tag de la imagen
espacio punto. Y también "-f", para decir que queremos usar otro archivo que no sea Dockerfile. Por ejemplo, sudo docker build "-f dockerfile.otro espacio punto. Otra opción, por ejemplo, es "-build arg", que como ya explicamos con la directiva arg, lo usaremos para pasar los parámetros a la imagen en modo de combinación. Sudo docker build "-build arg nombre igual Pepe espacio punto. Y otra opción más, y esta sí que es interesante, "-add host", que nos va a permitir añadir una entrada en el archivo etchost de nuestra imagen. Sudo docker build add host máquina 10 espacio punto. Docker commit. Con Docker commit vamos a poder cambiar archivos o directivas de configuración guardándolo todo en una nueva imagen. Tenemos que entender que todos los cambios que generemos no van a ser guardados en un repositorio y por lo tanto no tenemos otra forma de repetir los cambios, así que no es muy recomendable el uso de Docker commit. Arrancamos una imagen con sudo docker run -it -d ubuntu. Si ahora hacemos un sudo docker ps, vemos que la imagen está arriba. Si queremos cambiar, por ejemplo, una variable de entorno y decimos sudo docker commit --chain y entre comillas env ejemplo igual a 1 y ponemos el ID de la imagen 2.1, lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva imagen con esta variable. Si ejecutamos ahora sudo docker images, veremos que la nueva imagen está ahí. Y si hacemos un sudo docker run -it imagen 1 2.1 y ahora hacemos un echo $ejemplo dentro de la imagen, para lo cual hacemos un sudo docker exec -it imagen 1 /bin /bash y dentro hacemos este ejemplo, veremos que ahora ejemplo lo que nos da es exactamente el valor que le habíamos dado antes, que es 1. Si ahora queremos, por ejemplo, cambiar el word dir de la imagen, podemos ejecutar un sudo docker commit --chain worddir /tmp con el mismo ID anterior de la imagen 2.2, y si hacemos como antes sudo docker run -ti imagen 2 pwd, veremos cómo el pwd ha cambiado. Docker cp. Con Docker cp vamos a poder copiar información entre un contenedor y el sistema de archivos o entre el sistema de archivos y un contenedor, pero nunca entre dos contenedores. Y esto es algo que nunca entendí por qué no se puede hacer. Vamos a ver un ejemplo. Si hacemos touch, ejemplo, y ahora un sudo docker run -itd -name copy espacio ubuntu, y ahora vamos a utilizar el comando copy. Sudo docker cp ejemplo copy /tmp. Copiaremos el archivo tmp que hemos creado en el directorio tmp de la imagen copy que acabamos de crear. Si ahora hacemos un sudo docker cp copy /tmp /ejemplo a ejemplo 2, lo que hacemos ahora es el caso contrario. Copiamos desde el contenedor copy el archivo tmp ejemplo en el sistema de archivos y lo llamamos ejemplo 2. Si ahora hacemos un ls-l ejemplo 2, vemos que el archivo ejemplo 2 está aquí. Docker create. Con Docker create vamos a conseguir crear directamente de una imagen un contenedor y nos vamos a saltar el paso del build y de run. Fijaros, si ejecutamos sudo docker create -name imagen create -p8000 2.80 nginx alpine, directamente ya tenemos el contenedor creado. No hemos tenido que compilarlo y luego hacer un docker run. Si ahora hacemos, ya está, sudo docker star -ai imagen create, nuestro contenedor estará arriba y funcionando. Docker diff. Con Docker diff vamos a poder encontrar todos los cambios en los archivos o en los directorios de una imagen desde que ha sido arrancada o desde que el contenedor se creó, y así saber qué ha pasado desde el arranque. Por ejemplo, arrancamos un contenedor con sudo docker run -td -namediff alpine bash y ahora, dentro del contenedor, ejecutamos
touch archivo, por lo cual hemos creado un archivo. Si ahora desde otra consola ejecutamos sudo docker diff, vamos a ver que tenemos una A en el archivo, donde A es añadido, D de delete es borrado y C de chain es modificado. Docker event. Con Docker event vamos a poder ver todos los eventos creados por el demonio. Podemos ver todos los eventos directamente con sudo docker events. Docker exec. Con Docker exec, como ya también hemos visto muchas veces durante el curso, vamos a poder ejecutar un comando dentro de un contenedor que está funcionando. Y esto es importante porque en contenedores apagados no funciona. Si ejecutamos sudo docker run -itd -name contenedor /exec alpine sh y ahora hacemos sudo docker exec contenedor /exec touch /tmp /exec, si ahora hacemos un ls con sudo docker exec contenedor /s ls-l /tmp /exec, veremos que el archivo que creamos con el exec anterior lo tenemos en pantalla. Recordar que con exec lo que hacemos es conectarnos a una shell que se abre a partir del ID 1 y en diferencia con Docker Attach, que era directamente la conexión al proceso 1 del contenedor. Docker Export. Con Docker Export vamos a poder exportar el sistema de archivos de un contenedor a un archivo tar, así de simple. Sudo docker export contenedor mayor archivo tar. Y entender, Docker Save hará lo mismo, pero con una diferencia. Docker Save crea una imagen en un archivo tar con todas las capas, mientras que Docker Export, el que estamos viendo aquí, hace lo mismo, pero sin ninguna capa o sin ningún history. Es un elemento lineal. Hay un truco para crear imágenes planas con Docker Export e Import. Si ejecutamos sudo docker export el ID del contenedor y luego hacemos un pipe docker import espacio imagen plana .latex, y si ahora hacemos un sudo docker history imagen plana .latex, vemos que solamente tenemos una capa. Docker history. Con Docker history vamos a poder ver la historia de la creación de una imagen con todas las capas que tenemos. Por ejemplo, con sudo docker history alpine. Docker images. Con Docker images veremos todas las imágenes que tenemos en nuestro registro de imágenes local de Docker, simplemente. Así que si por ejemplo ejecutamos sudo docker images, veremos todas las imágenes. Si queremos usar un filtro como con menos filter, como ya vimos antes, podemos poner la fecha, el nombre, etc., cualquier cosa. Y si usamos, por ejemplo, digest, si queremos tener un identificador único de la imagen, por ejemplo, sudo docker images -digest. Docker import. Con Docker import vamos a poder importar una imagen que ha sido almacenada en un tar file. Si os acordáis, esto lo podíamos hacer con Docker Save o con Docker Export. Y si hacemos sudo docker run -itd -name import espacio alpine sh, y si ahora hacemos un sudo docker ps, vemos que la imagen está arriba. ¿Qué queremos hacer ahora? Vamos a exportarlo y luego lo importamos. Sudo docker export el ID del contenedor mayor imagen.tar. Si ahora lo importamos con sudo docker import imagen.tar, si hacemos sudo docker images, vemos que nuestra imagen está ahí. Docker info. Con Docker info vamos a obtener información detallada del demonio de Docker: máquina, kernel, contenedores, imágenes. Si ejecutamos sudo docker info, tenemos toda la información que vemos en pantalla. Docker inspect. Tenemos que diferenciar con Docker inspect cuando ejecutamos sudo docker inspect o cuando ejecutamos comandos como por ejemplo sudo docker images inspect o sudo docker network inspect. En ambos casos lo que vamos a hacer es ver la información de los objetos de Docker, pero cuando hacemos sudo docker inspect lo que vamos a pasar es el container ID y nos va a dar la información de esos contenedores. Si por ejemplo hacemos un sudo docker ps y cogemos un contenedor y hacemos sudo docker inspect y el container ID, veremos toda la información de ese contenedor. Pero también recordar que podemos hacer
Si tenemos una imagen sudo docker images isped, por ejemplo alpine, o si queremos ver todos los contenedores que están conectados al driver de red bridge, si ejecutamos sudo docker network isped bridge. Docker kill. Con docker kill, como nos podemos imaginar, lo que vamos a hacer es matar uno o varios contenedores que están encendidos. Y es diferente a docker stop, porque aquí los matamos y no hay forma de volverlos a arrancar, sí de volverlos a crear. Pero toda la información que esté guardada en memoria desaparecerá. Si ejecutamos sudo docker kill container id, el container morirá. Y hay otra forma muy interesante que es con --signal, que vamos a poder mandarle una señal al contenedor, por ejemplo, sudo docker kill --signal igual sync hub container id. Docker load. Con docker load vamos a hacer también algo parecido a docker import. Las diferencias son que con docker load se pueden crear múltiples imágenes, dado que con docker save, como veremos más adelante, podemos guardar varias imágenes a la vez, mientras que con docker import solamente podemos guardar una imagen. Entonces, podemos hacer sudo docker load --input un archivo tar, en este caso fedora.tar, o sudo docker load y pasamos un menor imagen.tar. Docker login. Con docker load lo que vamos a hacer es simplemente logarnos en un repositorio de imágenes. Así de simple. Podemos guardar las credenciales en un archivo que esté en /home, que se llame en el directorio .docker, que se llame config.json, o podemos pasarlas como parámetro. Imaginaros que las tenemos dentro, la password dentro de un archivo llamado txt, podemos poner cat password.txt y hacemos un pipe docker login --username foo --password stdin, o si no directamente pasamos el usuario y la clave con docker login usuario --username el nombre del usuario y --password la clave. Docker logout. Con docker logout lo que vamos a hacer es el contrario del comando anterior. Nos vamos a desconectar del servidor de imágenes con el que nos habíamos conectado anteriormente. La ejecución es sudo docker logout. Docker logs. Con docker logs vamos a poder ver los logs de los contenedores que elijamos, pero hay que entender que esto solamente funciona si tenemos configurado en nuestro servidor de Linux journald o JSON file. Por ejemplo, sudo docker run --name bucle -d alpine ash -c, y ahora vamos a hacer aquí un bucle en el que cada segundo se va a ejecutar un comando que es date, que nos va a sacar la fecha. While true, do echo date sleep 1 done. Y si ahora ejecutamos docker logs -f bucle, veremos que cada segundo nos va a aparecer una nueva fecha. Si quitamos el -f, lo que vamos a sacar es unas cuantas ejecuciones y perdemos la conexión. Pero el contenedor sigue arriba. Si lo dejamos con -f, vamos a tener siempre un flujo de datos saliendo por pantalla. Docker pause. Con docker pause lo que vamos a hacer es mandarle la señal seek stop al proceso del contenedor. La idea es que los kernels de Linux nos van a permitir congelar, suspendiendo todos los procesos del contenedor. Un sudo docker pause y el contenedor ID se le manda la señal seek stop a ese contenedor. Docker port. Con Docker port vamos a poder listar todos los puertos que han sido mapeados en los contenedores anteriormente con un docker run -p. Por ejemplo, si arrancamos con sudo docker run -itd -p 8002.80 -name puerto espacio alpine espacio ash, y si ahora hacemos un sudo docker port puerto, veremos las listas de todos los puertos de ese contenedor. Docker ps. Con Docker ps, como ya hemos visto muchas veces, vamos a ver todos los contenedores que tenemos arrancados en nuestro dominio de Docker o los contenedores que estuvieron arrancados en algún momento. Como otros muchos comandos, podemos ejecutarlo directamente o con algún tipo de filtro. Sudo docker ps o sudo docker ps --filter status igual pause. Por defecto se ven todos los contenedores arrancados, pero si queremos ver los que también se han parado en algún momento podemos poner -a. Sudo docker ps -a. Docker pull. Con Docker pull, como ya sabéis, vamos a descargar una imagen de un registro de imágenes a nuestro registro de imágenes local. Sudo docker pull alpine latest.
lo que haremos es descargar esta imagen Alpine en nuestro registro local. Y si ahora queremos descargarlo de un registro que no sea el que tenemos por defecto, que es Docker Hub, podemos hacer sudo docker pull myregistry.local 2.5000 /testing, testimage o cualquier otro nombre que queramos poner. O logarnos en el registro de imágenes con un docker login y a partir de ahí hacer directamente un docker pull. Hay una opción muy interesante que es con "-a" o con "-all tags", con el cual nos descargaremos todas las tags de una imagen. Por ejemplo, sudo docker pull -all tags espacio Alpine. Docker push. Con Docker push lo que vamos a hacer es exactamente al revés. Vamos a mandar la imagen que hemos creado al servidor de registro de imágenes que tengamos configurado o el que pasemos como parámetro. Por ejemplo, sudo docker push imagen. Docker rename. Con Docker rename, usemos un poquito la imaginación, lo que vamos a hacer es cambiar el nombre de un contenedor. Sudo docker rename contenedor nuevo. Docker restart. Con Docker restart, como también imaginaremos, vamos a hacer algo bastante sencillo. Vamos a reiniciar el contenedor que digamos sudo docker restart contenedor. Docker rm. Con Docker rm vamos a borrar los contenedores que digamos, pero hay que diferenciar entre los contenedores y las imágenes. Un contenedor se borra con Docker rm. Una imagen se borra con Docker rmi. Si hacemos sudo docker rm contenedor o lo forzamos con --force, sudo docker rm -force contenedor, borraremos el contenedor. Pero si ahora queremos borrar todos los contenedores que han sido parados, podemos ejecutar sudo docker rm $entre paréntesis sudo docker ps --filter status exit -q. Docker RMI. Con Docker RMI, como ya hemos dicho anteriormente, vamos a borrar las imágenes. Por ejemplo, si hacemos sudo docker images y luego sudo docker RMI Alpine latest, borraremos la imagen Alpine latest. Docker run. Con Docker run, como ya hemos visto varias veces, arrancaremos una imagen en un contenedor. Tenemos muchísimas opciones. Creo que es el parámetro con más opciones, pero las más comunes son -d, que arranca en segundo plano el contenedor, -i, que arranca en modo interactivo, dejando stdin abierto, -t, que añade el pseudo tty, --name, que da el nombre al contenedor, --network, que conecta un driver de la red, -v, que hace un bind de un punto de montaje del servidor de Docker al contenedor, y -p, que mapea los puertos. Si ahora lo juntamos todo, podemos hacer un sudo docker run -itd -name imagen -network bridge -v /hacking -p8002.80 Alpine ASH. Docker save. Con Docker save, como ya vimos anteriormente, vamos a crear imágenes en un archivo tar. Sudo docker save alpine _latest mayor alpine tar. Docker search. Con Docker search, como nos podemos imaginar, vamos a buscar imágenes en el repositorio de imágenes. Sudo docker search alpine. Docker start. Con Docker start arrancaremos contenedores que estén parados. Por ejemplo, hacemos un sudo docker run -itd -name start stop alpine ash -d y ejecutamos el mismo bucle que hicimos anteriormente, en el cual cada segundo vamos a ejecutar el comando date. While true, do, echo date, sleep 1, done. Y ahora si hacemos un sudo docker logs start stop -f, lo que vemos es la ejecución de cada segundo del container stop start stop. Si ahora hacemos un sudo docker stop start stop y volvemos a sacar los logs con sudo docker log start stop -f, vemos que estos logs se han parado. Si ahora hacemos un sudo docker start stop y ahora volvemos a sacar los logs con sudo docker logs start stop -f, vemos que los logs vuelven a funcionar. Docker stats.
Con Docker Stats vamos a poder tener una visión de los recursos gastados por cada contenedor y es súper parecido al comando de Linux vmstat. Sudo docker stat. Docker stop. Con Docker Stop vamos a parar los contenedores que hemos arrancado. Y si os fijáis en el ejercicio que hicimos en el comando Docker Start, veremos cómo jugábamos con sudo Docker Start y sudo Docker Stop. Sudo Docker Stop, Start Stop. Docker Tag. Con Docker Tag vamos a poder hacer algo muy interesante. Vamos a crear un enlace de una imagen con otra. Por ejemplo, si hacemos sudo docker build y vemos que nos da una ID al hacer la compilación. Si cogemos ese ID, hacemos sudo docker tag, el ID que nos ha salido imagen /alpine v1.0 y ahora ejecutamos de nuevo sudo docker images, veremos como tenemos una imagen llamada imagen /alpine v1.0 que será exactamente la misma que tenemos cuando hicimos el build de la imagen alpine. Docker top. Con Docker Top vamos a ver todos los procesos que se están ejecutando en un contenedor. Sudo, docker, top, start, stop. Hay una serie de comandos como son docker stats, docker ps y docker top que nos van a permitir comprobar los recursos que estamos gastando en nuestra máquina con los contenedores y son muy importantes. Docker unpause. Con Docker unpause lo que vamos a hacer es dejar de parar los contenedores que habíamos parado con Docker pause. Podemos hacer un sudo docker pause y el contenedor ID y luego sudo docker unpause y el contenedor ID. Docker update. Con Docker update vamos a cambiar dinámicamente la configuración de un contenedor. Por ejemplo, si queremos cambiar el límite de memoria, podemos hacer sudo docker update --memory 512 start stop. Docker version. Muy sencillo. Con Docker version veremos la versión del demonio de Docker que estamos usando. Docker white, el último. Con Docker white vamos a bloquear un contenedor hasta que esté parado. Si por ejemplo arrancamos un contenedor con sudo docker run -itd -name igual white alpine sh y si ahora ejecutamos el white con sudo docker white y ahora en otra consola un sudo docker stop white, veremos cómo nos devuelve el comando white la salida de la ejecución en ese caso. Hemos visto 40 parámetros del comando docker y todavía nos hemos dejado algunos en el tintero, como por ejemplo docker system prune -a, que nos va a borrar todas las imágenes del sistema y otros muchos más. Pero bueno, ya tenemos una idea muy clara de todo lo que podemos hacer con Docker y el potencial que tiene esta aplicación.